RTP. Él es el doctor Francisco Güell, doctor en epistemología genética, investigador especializado en reproducción asistida. Va a hablarnos sobre los problemas y las controversias alrededor de la fertilización y la maternidad in vitro. Doctor, lo escuchamos. Muy buenas, muchísimas gracias por la invitación. Bueno, pues nada, comentar esto, que he venido a Ecuador para poner al día, por decirlo así, para trasladar todos bueno, pues los conocimientos y el estado de la cuestión de otros países, principalmente de Europa, ¿verdad? En este momento en el que en Ecuador se está ahora legislando. Entonces, una de las cosas más importantes que han estado silenciadas en otros países, ¿no? Y que es clave, ¿vale? Es el aumento de riesgo que se ha observado de enfermedades graves en los nacidos in vitro, ¿no? De los nacidos por fecundación in vitro. ¿Bien? Lo digo así de una manera como muy directa, ¿no? Pero este es un tema que tiene dos puntos importantes. El primero es las técnicas de reproducción asistida, que se suelen plantear como algo inocuo, como algo que no tiene riesgos, ¿verdad? Realmente afectan tanto a los óvulos como espermatozoides, como al embrión temprano, ¿verdad? Y esto acarrean problemas en el desarrollo que hace que los niños que nacen, que debe decir que también son pocos, ¿no? Porque las tasas de éxito son muy bajas, tienen un aumento de riesgo de enfermedades del neurodesarrollo, como parálisis cerebral, malformaciones congénitas, cáncer. O sea, hay temas muy, muy serios que ya hay evidencia científica en otros países y que, bueno, pues a la hora de legislar sobre este asunto es algo que se tiene que tener en consideración. La clave tiene que ver con la información, ¿vale? O sea, antes de tomar una decisión hay que tener toda la información para que esa decisión sea, digamos, informada y libre, ¿no? Entonces, en este sentido, bueno, esto es como un reto para todos los países, particularmente para aquellos que como Ecuador están pensando ahora en las leyes, y es que la población esté informada de todo lo que es esencial, Doctor, ¿no? Una cosa esencial, sí. ¿cómo Dígame. está usted? Buenos días, María Fernanda Perrone. ¿Y quién debe dar esa información en función de qué? Porque cada caso podría ser, de hecho va a ser diferente, pero ¿quién debe dar la información de los riesgos, de los beneficios, de los Vale. cuidados? Vale, en este sentido, aunque es verdad que cada paciente tiene su propia situación, las técnicas son siempre las mismas. Ok. Es decir, hay tres tipos de técnicas, hay tipos de procedimientos y ya se conoce bien, ¿no?, el aumento de riesgo de enfermedades graves que van ligadas a cada uno de los procedimientos. Entonces, en ese sentido, bueno, la medicina tiene, ¿no?, una cosa muy importante que se llama consentimiento informado, ¿vale?, que las clínicas, ¿no?, tienen que dar a los pacientes, que es algo que ya están haciendo, pero no con toda la información necesaria. Voy a poner un ejemplo que también es muy importante. Tema, por ejemplo, de las tasas de éxito, ¿no? Las tasas de éxito, uno se puede hacer una idea, ¿no?, de si acude o no, dependiendo ¿no?, de si va a ser rentable, por decirlo así, el asumir ese tratamiento, ¿vale? Bueno, las tasas de éxito en una mujer de 45 años están en torno al 1 y 2% de niño nacido vivo, ¿vale? En una mujer de 40 en torno al 6%, ¿no? Y una mujer de 35 en torno a un 13, 14, 15%. Estos son datos reales. Entonces, ¿cuál es el problema? El problema es que, y esto viene de un estudio que he hecho desde hace muchos años en distintos países, ¿no?, es que las clínicas, en ese consentimiento informado, te dicen que las tasas de éxito son de 60, 70, 80, hasta a veces dicen 9 de cada 10 consiguen su objetivo de ser padre, y eso es falso, ¿no? Esto lo hacen para dar esa imagen de que realmente es eficaz, de que realmente es una solución a un problema, ¿no? Y entonces, aquí lo importante es que la población esté muy, muy bien informada, y es a través del consentimiento informado. Es algo que está establecido, digamos, por ley, ¿no?, y es un derecho que tiene la población. Entonces, el Sí. tema de las tasas de éxito y de los riesgos que se han visto, ¿no?, en los nacidos in vitro, ¿no?, como consecuencia de esas técnicas, es algo que tiene que ser sabido. Doctor, sí entiendo, porque además de falta de ética, le creas una esperanza a esta pareja o a esta persona de algo que tiene una mínima posibilidad. Veo que estamos enfocados en hablar de los riesgos bajo esta forma de concepción. No sé si utilizó el término adecuado. Ahí me va a ir corrigiendo usted, doctor. Pero no, ¿cómo se diferencia de un embarazo regular en los riesgos de tener estas enfermedades? Digo, porque para que uno diga, oye, en ambos casos es casi igual, ¿o no? Claro, esa es una pregunta muy, muy importante, ¿no? Efectivamente, en los embarazos regulares, en las concepciones naturales, las que no acuden a técnicas, siempre hay un aumento de riesgo base, ¿no?
que es, bueno, pues de la población siempre hay un pequeño porcentaje que tiene un aumento de riesgo de padecer, pues eso, problemas de neurodesarrollo, de parálisis cerebral, problemas cardíacos, alergias, diabetes, ¿no? Y eso está bien establecido. Cuando hablamos de que hay un aumento de riesgo preocupante en la población in vitro, estamos refiriendo que se multiplica por 2, por 3, hay veces que incluso por 10, ¿vale? Esa incidencia de esa enfermedad en la población nacida in vitro. Hay que pensar que cuando la salud pública lo tiene muy claro, cuando hay un 1, un 2% más de aumento de riesgo, no es algo que haya que preocuparse. Ya. Pero cuando hablamos de un 20, un 30, ya es algo que hay que atender. Y aquí tenemos enfermedades con 70, 100, 200, 300% más. Y en este sentido es muy importante, que es algo que tendrían que atender también los gobiernos, ¿no?, a la hora de hacer esta ley, es que en la historia clínica de la población, que ya es concebida in vitro, ¿no?, apareciera que son in vitro, así como los que nazcan de estas técnicas. ¿Por qué? Porque es un modo de que se haga un seguimiento, ¿vale? Esto lo están comentando y reclamando también en otros países, ¿verdad? Los pediatras, los neuropediatras, los oncólogos pediatras, la gente de neonatología, también ¿Por los qué? médicos de familia. ¿Qué gano yo con eso? Es como cuando le preguntan a alguien, ¿ha sido parto cesárea o parto vaginal? Eso de parto natural me descuadra porque yo solo tengo cesárea, doctor. Vale, pues mira, ¿Por qué te en suma salud eso? pública, Ajá. claro, es muy importante porque hay una cosa que es la prevención. Para saber si una técnica está causando un daño o no, hay que tener un control, una monitorización para ver si esa técnica, esa cesárea, ¿verdad?, ese parto natural, en este caso estas técnicas de reproducción asistida, son o no inocuas. Es decir, no suponen riesgos añadidos que haya Ok. que contemplar y que haya que analizar. Entonces, el único modo de saberlo y de hacerlo es apareciendo en la historia clínica y monitorizando y sabiendo. ¿Por qué? Porque luego pensamos que un niño que nace, ¿no?, de reproducción asistida, nace, pero luego tiene 10, 20, 30, 40 años y hay un seguimiento de estas enfermedades. Entonces, ¿qué es lo que se está viendo? Por ejemplo, en adolescentes y en ya jóvenes adultos se está viendo un aumento de Entiendo. cáncer, de leucemias, de linfomas. Entonces, si uno sabe y tiene esa marca y ese seguimiento, se podría, por ejemplo, detectar, como ya se ha hecho en otros países, que la congelación de embriones, ¿vale?, Ajá. aumenta el riesgo de melanomas, por ejemplo. Y es Ya, algo que ya. ya se ha detectado. Y se ha podido detectar por esa historia clínica que lo que hace es Ya. marcar. Y eso es algo que, ahora que Ecuador está, ¿verdad?, pues proponiendo una ley, hay que tener en consideración tanto ese aumento de riesgo como esa, digamos, monitorización de esos problemas graves que ya están evidenciados Ok, científicamente. doctor, incómoda pero necesaria la pregunta frente a a lo que representa el lobby médico. O sea, si tú comienzas a contarle a la gente, a comunicarle que hay un riesgo de que tu hijo tenga este padecimiento o a las personas que han nacido de esa manera asistida, que tienen riesgo de contraer estas enfermedades, eso es uno como golpear este servicio industria que gana muy bien. ¿A quién al final del día le van a interesar poner, bueno, a mí sí, esas estadísticas Claro. en difusión? Claro, aquí fíjate, ese es el motivo por el cual esto ha estado muy silenciado, ¿no? O sea, tiene sentido que este tema es un tema bastante delicado. Yo entiendo también, ¿no?, el sufrimiento de una mujer o una pareja que quiere tener niños y no puede y ayuda a las técnicas. O sea, yo entiendo que la situación tiene que ser abordada médicamente hablando, ¿vale? En ese sentido, sí. Y efectivamente, si esto ha estado silenciado es porque pues puede tener un efecto en esa demanda. Pero esto no es nuevo. Por ejemplo, todo el mundo tiene en la cabeza lo que pasó con el tabaco, ¿ah? Por lo menos en España y en Europa, en los años 80-90, los médicos te recibían en su consulta en el hospital fumando. Y Ujú. yo he volado, ¿no? No soy tampoco tan mayor, pero yo ya he hecho vuelos en La avión aclaración. con todo humo, ¿verdad? Sí, sí. Entonces, el punto es, ¿cómo es posible que en los 60, 70, 80 y en los 90, ¿no?, no habría problemas? Y todo el mundo decía, bueno, parece que hay riesgos, pero otros estudios dicen que sí, otros que no, vamos a seguir. ¿Y cómo ha girado todo?, ¿no? Entonces, efectivamente, la industria tabacalera tenía una fuerza y una expansión y un poderío muy grande, pero al final, ¿no? Y aquí tuvo que ver mucho el tema de las demandas, ¿verdad? Lo que cambió toda la configuración del tema del tabaco no fueron ni la ciencia, ni la evidencia científica, fueron las demandas que hicieron familias. Y esto ya ha empezado. Es decir, en España ha habido una demanda de una mujer que tenía una niña con una enfermedad grave, que estaba contemplada, ¿va?,
Y bueno, y entonces la Entiendo. clínica la indemnizó con 400.000 euros a esta familia, Porque ¿no? no te Esto es dio algo toda la que está información. Ok. claro, entonces Ajá. eso. Y Eh, luego hay una cosa importante Sí, también de sí. la información, y es que sí hay un modo de aproximarnos a las personas que tienen problemas de fertilidad y una aproximación médica, y es la medicina restaurativa, que ha estado muy silenciada también justamente para que, por decirlo así, para esa expansión del sector de la reproducción asistida. ¿De qué se trata? Hay protocolos médicos que tienen que ver con, por supuesto, tema hormonal, pero también o sea, tema de microcirugías, o sea, analíticas varias, protocolos que se dedican a analizar y a diagnosticar por qué no puedes tener hijos. Ok, doctor, le prometo Sí, que vamos a repetir la entrevista para hablar sobre este tema en particular. muy bien. Abordamos el tema central, pero me deja muy intrigada sobre el otro, Vale, quedo de a su que sea... disposición. Ya, le agradezco mucho, doctor. Que tenga Muy un bien. buen día o buena tarde, no sé por dónde ande, pero igual los buenos van. Muy Gracias. bien, muchísimas gracias. Adiós. Adiós. Gracias. Oye, la información hace la diferencia. Yo soy pro información. Tú decides completamente Así es, informado. así es. RTP